Vamos a entrar en la segunda parte del libro de Amós. En la última clase que habíamos dedicado a este profeta, habíamos hablado un poco acerca del contexto de Amós. El contexto político en el que él se movía era un contexto medio especial. Básicamente, Amós aparece y arma su ministerio, desarrolla su ministerio en un momento para la nación de Israel muy crudo, muy duro. Habíamos hablado acerca de lo que ha significado la muerte del rey Usías. La muerte de un rey Usías, el cual los estudiosos del Antiguo Testamento lo catalogan como el rey leproso. Una persona que pueda tener lepra realmente es una persona considerada por la religión judía como alguien impuro, como alguien que era completamente indigno. Y es increíble que el único rey que llega a tener lepra es un rey que cuando inicia su ministerio, cuando inicia su gestión, su reinado, la palabra en el libro de Crónicas dice que es un rey que estaba conforme al corazón de Dios y que anduvo en los caminos de nuestro Señor. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, literalmente hablando. Un día, por algunas cosas, él terminó prevaricando, él terminó levantándose contra Dios, tratando de tomar, de usufructuar el papel de los sacerdotes. Y esto para la religión judía es una cosa muy grave. Los sacerdotes lo confrontan y él se llena de ira y en ese momento Dios lo ataca con una lepra que le sale desde la cabeza, desde la frente. Eh, su hijo toma el reinado y el rey de Israel es excluido, es completamente deportado y es apartado para vivir hasta sus últimos días en una cabaña. Mientras tanto, me imagino el contexto que se estaba viviendo en la nación, en el cual habría profetas fieles al Señor, los cuales estaban orando por la salud del rey, hasta que un día se dice que el rey muere, y es que Dios en ningún momento le sana de la lepra al rey Usías, y eso realmente es una cosa muy choqueante. Nosotros hemos visto varios profetas, inclusive uno de los profetas mayores, Isaías, el cual arranca también su ministerio a partir de la muerte de Usías. Y a partir de la muerte de Usías, el contexto del profeta Isaías es maravilloso, porque el capítulo 6 del libro de Isaías lo dice muy claramente, que en el mismísimo año que murió el rey, Dios le muestra a Isaías una visión donde está él mismo sentado en su trono, ¿no? Y realmente eso nos muestra la imagen de un Dios invisible, pero un Dios que al mismo tiempo de invisible está presente. Un Dios que no ha dejado de lado a su creación, no ha dejado de lado a su Israel, que no ha dejado de lado a su iglesia, ni mucho menos nos va a dejar de lado jamás a nosotros. El libro de Amós empieza precisamente en este contexto. El libro de Amós arranca con una persona llamada Amós, que él viene de un mundo del cual no debería venir un profeta. Este hombre era no solamente un hombre de campo, en el buen sentido de la palabra, era un campesino, era un pastor de ovejas y un recolector de higos. Era la persona posiblemente más humilde en la cual haya caído el deber de ser profeta, el ministerio de ser profeta. Este libro tiene un mensaje claro y puntual, y el mensaje es escuchando lo que Dios nos quiere decir. Repito, su mensaje es escuchar lo que Dios nos quiere decir. Todo el libro trata de 8 cargas que tiene el profeta, 8 cargas que tiene el profeta, 3 sermones que da el profeta y una confrontación del sacerdote, de la religión oficial, le podríamos llamar en nuestro tiempo de la iglesia, al mensaje del profeta. Repito, son 8 cargas, son 3 sermones y una confrontación. De eso trata todo el libro. En muchos casos es complicado para mí y para cualquier persona que quiera exponer este tipo de material, libros proféticos, el poder enlazar con todo lo que puede venir después, porque evidentemente la palabra
no necesariamente nos ha dado toda la revelación que nosotros quisiéramos para poder explicarla adecuadamente. Hasta el día de hoy seguimos lidiando con mucha Biblia a partir de los evangelios que parecen, entre comillas, simples, pero que no son simples, porque cada día el Señor nos brinda mayor revelación. Y esa revelación se hace, le dicen remas, le dice vida misma en nuestra vida y nos va cambiando como personas. Ahora, si eso pasa en el Nuevo Testamento, imaginen lo que puede pasar a partir del Antiguo y a partir de hacer un análisis contextual para poder entender todo lo que este profeta en su tiempo ha querido decir a la gente de su tiempo. A ver, en el mundo de la hermenéutica es la ciencia que trata acerca de la interpretación bíblica. En el mundo de la hermenéutica, nosotros tenemos que tomar muy en cuenta que todos estos personajes del Antiguo Testamento han hablado a gente de su tiempo. Ellos no estaban escribiendo pensando en nosotros. Ellos estaban escribiendo directamente con un mensaje que probablemente ellos mismos no lo entendían, pero dirigido a personas que los rodeaban y obviamente confrontándolos, porque estos mensajes, hermanos, no son de aliento y no necesariamente son de consolación, no son mensajes motivacionales, en algunos casos son mensajes catastróficos y en algunos mismos de estos casos son mensajes que a algunos de estos profetas les han costado la vida. Vamos por la primera carga, y dice lo siguiente, versículo 3. Así ha dicho Jehová. Cada vez que el profeta menciona, así ha dicho Jehová, y lo menciona 8 veces, significa que hay una palabra, hay un mensaje que está dentro de su corazón y está a punto de estallar. Eso es una carga. Algunos de ustedes entienden lo que significa una carga. Desde el punto de vista pastoral, nosotros podríamos dar una cátedra de lo que significa una carga. Hay personas que tienen una carga tremenda por su familia. Hay personas que tienen una carga tremenda por su congregación. Hay otras personas que tienen cargas tremendas por personas, entre comillas, desconocidas. Hay pastores que dedican su vida a las misiones. Esa es su carga. Eso es un ministerio. Hermanos, no es un placer, es un deber. Tampoco considero que sea una cruz, ¿no? Algo que esté pesado en tu espada. No, no, no. Es un deber, es un tema de responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos por las cosas que Dios nos ha dado. Dios nos va a pedir cuentas, nos va a pedir que rindamos cuentas en función de los dones y de los privilegios que nos ha dado en esta tierra y de cómo los hemos utilizado. En el Nuevo Testamento, eso se llaman talentos. Yo he dejado a cada uno de ustedes un talento, dice el Señor, y quiero que a mi venida ustedes me den cuentas de esos talentos. Y nunca va a faltar alguno, tal cual dice el Nuevo Testamento, que al momento, día de las cuentas, simplemente lo único que haga es decir, aquí está el talento que me has dado y te lo devuelvo, mi Señor. Así de fiel he sido. Pero al Señor eso no le gusta. El Señor más bien quiere que ese talento lo multipliques, que esa carga que tenías, que ese deber, que ese ministerio que tenías, lo magnifiques. Dios quiere que utilices los recursos que Él te ha dado para el crecimiento de su reino. Y eso es una cosa que nosotros vemos a partir de las parábolas de Jesús. Ahora, el libro de Amós nos presenta un personaje que realmente para nosotros es exquisito. Es una persona que no nace en un corazón de una familia sacerdotal. Es una persona que nace en el campo, es una persona posiblemente autodidacta, es una persona que posiblemente no ha ido a una escuela formal de teología, que por si acaso en este tiempo sí había. Es una persona que Dios le dice, tú vas a dar este y este mensaje. Y esta persona no podía escapar del Señor. Así que él va donde tiene que ir, llega hasta la mismísima Jerusalén y empieza a lanzar el mensaje. Lo lanza. Y dice lo siguiente, verso 3, primera carga. Así ha dicho Jehová.
por 3 pecados de Damasco, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Bet-Hadad, y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré los moradores de Valle de Eben y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Hermanos, el primer mensaje, la primera carga que lanzamos es en contra del imperio sirio. Damasco no era la capital de Siria, pero era una ciudad muy importante. Y Damasco, hermanos, es un punto neurálgico a partir del cual la gente que escucharía este mensaje de una u otra manera estaría contenta. Estaría contenta porque estaba escuchando, porque el profeta Amós no estaba dando el mensaje en Damasco, lo estaba dando en Israel, que son zonas diferentes. Estaba escuchando cuál es o cuál iba a ser el destino de sus enemigos. Si tú escuchas palabra de Dios de que realmente Él va a tomar la justicia y Él va a castigar a tus enemigos y que esos sirios conquistadores van a terminar siendo esclavos, porque dice, van a terminar siendo transportados a Kir como esclavos, tú te alegras. Tú te alegras porque esos sirios, menos de 20 años antes, te habían hecho a ti su esclavo. Entonces tú dices, Dios está actuando y Dios está defendiendo a su pueblo Israel. Y yo me imagino que después de lanzar la primera carga, recibiría los primeros aplausos, porque esto parecería casi un mensaje político de una persona que estaba lanzando un juicio de Dios, obviamente palabra de Dios, no se estaba inventando el nada, pero estaba lanzándolo en contra de los enemigos de Israel. Hasta ahí, bien. Vamos por la segunda parte. Versículo 6. Segunda carga. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios. Destruiré los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascarot, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová del Señor. Hermanos, en la historia del Antiguo Testamento y en nuestra propia historia contemporánea aparecen los filisteos. El origen de los filisteos está en Génesis. Está en Génesis, después del arca de Noé, en el capítulo 8-9, está la distribución de los hijos de Noé, y ahí aparece la tribu de los filisteos con otro nombre. Es interesante estudiar por qué los filisteos, el Señor, a diferencia de los amonitas, perdón, de los amalecitas, no destruye a los filisteos, los deja ahí. Los deja ahí como herramienta para que realmente confronte a Israel por su pecado. Vemos un David que mata a Goliat. Goliat era filisteo. Vemos que los filisteos se arman de nuevo y matan al rey Saúl. Vemos después a los mismos filisteos confrontar, inclusive en el libro de los jueces confrontan con Sansón. Ellos son los que ordenan a Dalila cautivar a Sansón y engatusarlo. Vemos filisteos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Los filisteos tenían una capital llamada Gaza. Los filisteos no peleaban en función de conquistar a Israel. Los filisteos lo que hacían era llegar a Israel, saquearlo y volver a su territorio. Los filisteos eran una especie de langostas para el pueblo de Dios. Y acá, en la segunda carga que el profeta tiene, es los filisteos van a perecer, van a morir en las manos del Señor. Y ¿saben qué? Al igual que la primera carga, esta segunda carga probablemente a los ojos de los israelitas haya cosechado muchos aplausos. La gente probablemente haya estado enardecida y gritando y vitoreando el mensaje de Dios y el mensaje de este profeta. Y posiblemente este profeta que vino del campo, este profeta que realmente era una persona extremadamente humilde, en ese momento y por un instante se ha vuelto muy popular. ¿Saben, hermanos? Cuando tú eres pastor
Y el momento en que decides dedicarte a la enseñanza de la palabra de Dios, a veces es muy tentador lanzar mensajes populares, mensajes motivacionales. Es muy tentador. Yo sé lo que les digo. Es muy tentador acabar cada mensaje diciendo, ¿quién vive, no? Que todo te responda en Cristo. Es muy tentador realmente provocar en la gente alegría, provocar en la gente incluso risas y provocar en la gente muchos aplausos. Es bien tentador. Y como pastor, estás expuesto a ese tipo de idolatría que las personas en la congregación te pueden prestar porque les gusta tu mensaje. Amós en este momento estaba viviendo en su segunda carga precisamente eso. Estaba viviendo esa popularidad que te da el momento que a la gente le agrada tus palabras. Por si acaso, posiblemente alguien aquí me podría decir, ¿y cuándo a la gente no le agradaría mis palabras? Si estoy predicando palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios no siempre es dulce. A veces la palabra de Dios es punzocortante. Y en muchas ocasiones, la palabra de Dios es amarga. Es amarga para quienes, para quienes les duele. Mi abuela me decía, las mentiras resbalan y las verdades duelen. Las verdades duelen. Cuando confronta tu pecado la palabra de Dios, claro que duele. La tercera carga, versículo 9. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo el pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de sus hermanos. Si esto podríamos asociarlo con todo lo que está descrito en el libro de Crónicas y Reyes, evidentemente lo entenderíamos completamente. En un momento dado, este pueblo de Tiro se han comportado con los israelitas como verdaderos traidores. Cuando veamos los otros profetas, lo vamos a entender porque ahí se explica mucho mejor esta parte. Son personas que tenían un pacto de no agresión con Israel, en el momento que los edomitas los invaden. El problema ha sido el siguiente, que en un momento dado ellos han cumplido el pacto de no agresión, pero el pacto de no agresión también tenía otra cláusula, que si teníamos un enemigo en común, un tercer enemigo implicado, nosotros íbamos a salir en defensa de ustedes y ustedes en defensa nuestra. Pero dice la palabra que en el momento que los israelitas fueron esclavizados, esta gente de la región de Tiro se burló de los israelitas. Se burló de los israelitas. No solamente no se metieron a defenderlos, sino se alegraron de su desgracia. Y ellos iban a recibir un castigo. Esta tercera carga sigue subiendo la popularidad del profeta. Vamos por la cuarta carga, versículo 11. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano, violó efecto natural y en su furor le ha robado siempre y perpetuando ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Tenam y consumirá los palacios de Bosra. Por si acaso, para los que no estén muy al día con historia de Israel, los edomitas son los descendientes de Esaú. Repito, los edomitas son los descendientes de Esaú. Y cuidado que alguien me diga quién es Esaú, eso ya es grave. Esaú es el hermano gemelo de Jacob. En el libro de Génesis nosotros vemos a 2 hermanos que dentro del vientre de su madre están peleando. Y vemos un Señor, un Dios que se le presenta a la madre, a Rebeca, y le dice, 2 naciones hay en tu seno que siempre van a pelear entre sí, pero al final de finales, el mayor va a servir al menor. Y vemos ahí la historia de Jacob y Esaú. Ese Jacob que compra la primogenitura de su hermano por un plato de lentejas.
Ese Jacob que eventualmente tiene toda una carrera contra el destino para lograr obtener una primogenitura. Y esa primogenitura que al hermano que legalmente le correspondía a Esaú no le interesaba. Y vemos el final de la vida de Jacob lleno de hijos y el final en el momento que puede hacer las paces con su hermano Esaú. La historia de Esaú y Jacob es maravillosa. Esaú tiene a favor todos los recursos económicos que son considerables que le había dejado su padre Isaac. Sin embargo, Jacob tiene a favor la bendición de que todo lo que toque el Señor lo prosperará. Y realmente ahí vemos la diferencia entre un hermano que sale al mundo sin nada, pero sin absolutamente nada más que una promesa de Dios, y otro hermano que sale al mundo con toda la herencia de Abraham y de su padre Isaac. Y vemos que el destino de ambos hermanos es convertirse en naciones poderosas, porque Dios no iba a dejar atrás la promesa a Abraham que sus descendientes iban a multiplicar como las estrellas del cielo. Sin embargo, hasta el día de hoy, los edomitas, que son los ascendientes de los árabes actuales, le siguen haciendo la guerra y el combate a Israel. Israel, por si acaso, es el nombre que el ángel de Jehová renombra, podría decir hasta rebautiza a Jacob después de que Jacob pelea con él. ¿No? Y le dice, no será tu nombre más Jacob, sino a partir de ahora serás conocido como Israel. La historia es la historia de Israel que arranca desde el libro de Génesis. Estos edomitas también van a recibir su castigo. La quinta carga arranca en el versículo 13. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, los amonitas, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintadas. Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios, estruendo en el día de batalla con tempestad en día tempestuoso. Y su rey irá en cautiverio, él y todos los príncipes, dice Jehová. Esa es la quinta carga. Vamos por la sexta carga. Poco a poco, el Señor está ejecutando castigos, le hace sentencias contra todos los enemigos de Israel, todos los enemigos del pueblo de Dios. Hasta ahora vamos con 5. Vamos al sexto. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Prenderé fuego en Moab, ahí contra los moabitas. Consumirá los palacios de Querió, morirá Moab en tumulto, y ahí todo el pueblo de Moab que tiene que pagar la consecuencia de lo que le ha hecho a la nación de Edom. La gente de Edom, le hace los descendientes de Saúl, también están protegidos por el Señor. Eso posiblemente alguien dice, no lo entiendo, pero dice la palabra eso. Ahora, si alguien podría decir, los de este grupo que creen en algunas cosas que nosotros no creemos, el Señor no los va a respaldar, pero resulta que sí los respalda. Porque a la hora de la hora, el Señor es fiel a sus promesas, independientemente de que las doctrinas que ellos y nosotros, o ustedes y yo, a lo mejor no compartamos. Son cristianos, son hijos de Dios, son personas que han nacido de nuevo y son personas que han considerado que Jesucristo es su único Señor y Salvador. Eso es lo único que interesa. Versículo 4, la séptima carga. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Hermanos, los profetas a veces son así. Van subiendo su popularidad, pero cuando está en el punto más alto, resulta que la gente empieza a escuchar las cosas y las cosas que están escuchando a lo mejor no son tan agradables. La séptima carga ya no es una promesa de juicio contra enemigos, es una promesa de juicio contra Judá, contra el reino del sur, en Jerusalén.
Saben, hermanos, la gente ahí estaría bien confundida. Saben, Judá es el pueblo de Dios. Judá es la capital política de Israel. Y aquí el Señor dice, porque menospreciaron la ley de Judá. Esto es un mensaje directo y punzocortante a la iglesia. Has menospreciado la palabra de Dios, no han guardado sus ordenanzas y les hicieron errar con sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. En pocas palabras, has continuado con la vida bárbara, con la vida pecaminosa que tus padres espirituales te han enseñado. Hermanos, conozco mucha gente, y estoy seguro que ustedes también, que en un momento dado se han cambiado de iglesia. ¿Cuántos de ustedes realmente en la congregación pueden decir que todos los miembros que en este momento están pastoreando son personas que han nacido en su iglesia? Les comento que si haces una estadística, y especialmente en las iglesias más grandes, la gran mayoría de los hermanos que se están congregando contigo son gente que se han convertido en otros lados. En las mega iglesias, eso es grave. Las mega iglesias, estoy hablando de las congregaciones que se congregan en cines, en anfiteatros, en lugares enormes. Eh, en un momento dado, yo estaba en una mega iglesia y yo era pastor ahí, pero no predicaba mucho porque éramos varios pastores. Entonces, a veces me tocaba predicar después de 4 o 5 semanas, a veces una vez cada 2 meses. Y cuando yo tomaba el púlpito, resulta que los veía a los sugieres y no los reconocía, porque había tanta gente y había tanta rotación de gente que a ti como pastor te era difícil llevar el conteo de la gente que estaba. O sea, no sabías pasando por la calle cuántos de los que venían o pasaban a tu lado o alguien que se sentaba a tu lado en el minibús, a lo mejor era miembro de tu congregación y no lo conocías. Estamos hablando de membresías de cientos de personas, tal vez miles. En un momento dado, y fue el momento que yo me asusté, no es raro que realmente el pastor se le pueda pasar una persona y una persona que esté ahí, que tal vez te salude, tú no sabes si es hermano en la congre o es un visitante o es nuevo, no lo sabes. Eso es no normal, no es bueno, pero se puede pasar. Pero ¿saben qué es lo grave? Cuando los sugieres no tienen idea de quién es el pastor. Eso es grave. Imagínate que te dicen, disculpe hermano, ¿dónde está pasando? Yo soy el pastor de esta congregación y tengo que predicar hoy aquí. Y los sugieres se miran, preguntan al más antiguo y el más antiguo los reta delante de los demás, los riñe y lo dejan pasar. En ese tipo de congregaciones es muy fácil que en un momento dado los pastores pierdan el control de las ovejas. Y que pierdas el control de las ovejas no quiere decir que no los disciplines, que no los llames, no, no, no. Que pierdas el control en función de lo que les estás enseñando si ellos lo están aprendiendo. En las congregaciones más grandes, y lo digo con muchísimo respeto, a nadie parece que le importará si la gente va o no va. A nadie parece que le importará. Simplemente tú dejas tu sobrecito con el diezmo o la ofrenda después de cierto tiempo y posiblemente el domingo te puedes quedar en tu casa. Hoy en día, que después de la pandemia, la gran mayoría de las iglesias tienen la facilidad de transmitir sus cultos, esa transmisión de cultos a veces es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que te dice, no he ido a la congregación porque, bueno, tenía otras cosas que hacer que eran más importantes, no sé qué pueda ser más importante, y he seguido el culto en línea. Y lo más terrible es que si es que lo ha seguido, no sé hasta qué punto lo ha atendido. ¿Cuánta gente nosotros conocemos que pone el culto en Facebook, en lo que sea, y lo deja en la cocina mientras la persona va y prende la televisión y sube el volumen, solamente para cumplir, asumiendo de que hay alguien que lo puede estar controlando del otro lado? Esas cosas son graves.
Y esas cosas puede provocar que en un momento dado uno de los hermanos diga, yo me levanto, yo me rebelo. Y digo, no pueden tratar así a la palabra de Dios. Esta es la casa de Dios. Como hizo Jesús, entrar literal a patadas para votar a los mercaderes que habían convertido el templo de Dios en una casa de ladrones, en las palabras de Jesús. Jesús se airó, no pecó, pero sí se airó, del que tenía su carácter, y lo sacó a todos los comerciantes del templo. En un momento dado, no te extrañe que a ti, pastor, pueda venir un joven, tal vez no tan antiguo, una persona que está unos cuantos meses en la congregación, y pueda decirte, pastor, sabes, esto no está bien. No me gusta lo que se está enseñando acá. Hace tiempo que yo no escucho una prédica que trate acerca de la Biblia. La mayor parte de las personas que están predicando, pastor, están hablando de sus vidas, de sus testimonios, de algunas historias y muchas fábulas. Están haciendo buenos chistes, la gente le gusta eso, pero poco a poco estamos cada vez cortando y rompiendo más nuestra relación con el Señor. Y el pastor bien posiblemente se enoje. ¿Tú te enojarías? Tal vez yo también me enojaría. Sí, me enojaría. Y te diría, sabes, hermano, aquí yo soy el pastor. Y discúlpame, pero si sigues con esa actitud, te vamos a terminar teniendo que poner en disciplina. Y el hermanito jovencito tal vez no sabe lo que es eso, posiblemente no le importa, y simplemente desaparece. Y después de un tiempo te enteras que ha fundado su propia congregación. Y tú dices, bueno, si ha fundado su propia congregación, hay dos opciones. Tomas el micrófono y el púlpito para hablar mal de él, para decir tal hermano, lo desconocemos, está en disciplina, etcétera. Oras por él o finalmente te olvidas de él. Hermanos, ese ha sido el origen de montón de congregaciones en La Paz. Montón de congregaciones se han originado así. Algunas en rebeldía humana, reconocer, pero muchas otras en rebeldía de no seguir los errores que sus padres han estado arrastrando. Y estoy hablando de padres espirituales. Aquí este mensaje, esta carga del capítulo 2, versículo 4, que es el disparo hacia confrontar pecados en Jerusalén. Les dicen, independientemente de que sus padres hayan pecado, ustedes son responsables no de lo que han pecado sus padres, son responsables de lo que están pecando ahora ustedes, en este momento. Y hay un momento, espiritualmente hablando, que tienes que tomar decisiones. Yo, hermanos, como pastor, no es lógico, aparentemente, lo que les estoy diciendo. Por eso parece que estuviera fomentando que te vayas de la congregación. Yo no estoy de acuerdo con que una persona se salga de la cobertura de una iglesia, de un pastor. Pero sí estoy de acuerdo con que realmente nadie tiene la obligación, nadie tiene el deber de cargar con pecados ajenos. Y si realmente tú estás escuchando que en tu congregación se han perdido doctrinalmente, ora. Y ora no porque ellos cambien, porque posiblemente no van a cambiar nunca. Ora porque eso no entre a tu corazón y que el Señor te pueda dar luz para tomar las próximas decisiones. Hay muchos pastores que escucho que irte de la congregación es lo equivalente a un divorcio. Y les comento que no tiene nada que ver. Es una sensación amarga, sí, pero un divorcio son palabras mayores. Es otra cosa, completamente diferente. No necesariamente es cuestión de que vayas todo alegre y fundes tu propia congregación, al menos que el Señor realmente te lo haya dicho que hagas. Pero sí, buscar una congregación, buscar un pastor que te pueda enseñar sana doctrina, que te pueda enseñar a crecer individualmente y sobre todo que enseñe la palabra de Dios, no su vida, no su testimonio, no anécdotas, no fábulas. El apóstol Pablo dice, en los últimos tiempos habrá gente que serán amadores de sí mismos. Eso significa la gente que habla de motivación, motivación, motivación. Autoayuda, así se le llama en este tiempo. Son los amadores de sí mismos. Y en ese tiempo se enseñará fábulas, historias, alegorías, cuentos.
Hay un montón de congregaciones, hermanos, que en el culto ponen películas y en algunos casos películas del mundo. ¿Y por qué hacen eso? Hacen eso porque el pueblo lo exige. Y hay pastores que a veces no tienen temor de Dios y no tienen temor realmente de no utilizar su palabra como su palabra dice que hay que utilizar, desde el punto de vista total y completamente confrontativo. La palabra es una espada de dos filos que tiene que penetrar hasta el tuétano de las personas. Caso contrario, no está siendo efectiva. Versículo 6. Judá es el reino del sur. En el versículo 6, este profeta Amós ya se había metido en muchos problemas en las primeras 7 cargas. La séptima carga hablando de Judá. En la carga 8, versículo 6 dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Saben, hermanos, hablar de Israel en el corazón de Israel no es una buena idea, al menos si quieres salir vivo de ahí. Acá le está recordando a Israel pecados de guerra en el cual cuando ellos se llegan a enfrentar a los sirios, en un momento dado, ellos para salvar su cuello terminan vendiendo a sus propios hermanos del sur. La historia, como les digo, se las voy a relatar en los siguientes libros proféticos, que ahí se le explica mucho mejor que acá. Varios de estos libros son paralelos, pero la historia como tal hace ver que al Señor no se le escapa nada. Al Señor no se le escapa nada. Por mucho que tú hayas disimulado lo mejor posible tu pecado, para el Señor pecado es pecado y no se va a escapar. Versículo 7. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Está hablando de pecados terribles, pecados evidentemente que iban a convertir a Israel en menos de una generación en Samaria. En otras palabras, en una región totalmente asolada desde el punto de vista espiritual. Este juicio contra Israel se puede denotar a través de historia inclusive secular, de cómo el pueblo de Israel en los 400 años que separa el libro de Malaquías del libro de Mateo, estoy hablando cronológicamente, llega a destruir a la religión judía como tal. Porque cuando aparece Jesús en la tierra, Jesús confronta con un grupo religioso, con una secta llamada la secta de los fariseos. La secta de los fariseos, hermanos, era el último eslabón de la religión judía, pero ya adulterada. Todo lo que significa la religión judía en los tiempos de Jesús ya estaba completamente demacrada. Jesús cuando los confronta, ellos terminan, los fariseos, defendiéndose con argumentos humanos, porque los argumentos de la Torá se les había agotado. ¿Por qué se les había agotado? Porque toda la palabra en el Antiguo Testamento apuntaba a la identidad de Cristo y los fariseos estaban tan ciegos que no lo podían ver. Ahora, estas son las 8 cargas de Amós, cargas que apuntan a cada uno de los enemigos de Israel, pero incluye también a Judá, el reino del sur, y a Israel como tal, el reino del norte. En otras palabras, a propios y a extraños. Estas cargas, hermanos, dan prácticamente todo el contexto de este libro en los primeros 2 capítulos y el libro tiene 9. A partir de ahí podemos entender lo que significa los 3 grandes sermones de Amós. Amós como predicador es una herramienta que yo utilizo en el momento que yo enseño predicación expositiva. Yo daba hasta el anterior semestre una materia que se llama homilética,
que ustedes no han llegado a pasar conmigo. La materia de homilética, desconozco con qué pastor la han pasado. La materia de homilética te trata de todas las herramientas que tú puedes utilizar para la elaboración de un buen sermón. Y una cosa linda es trabajar con homilética a partir del libro de Amós. Acá Amós realmente nos presenta cómo tiene que ser un sermón. La estructura de los 3 sermones largos que aparecen aquí es realmente emocionante, porque tú dices, al final, yo quisiera predicar como Amós, pero lo divertido es que Amós tiene una estructura completamente autodidacta, una estructura de una persona que se formó en el campo, no una persona que se haya formado en un seminario, que en ese momento había escuelas doctrinales que las conjugaban los judíos, especialmente la familia de los sacerdotes, de los levitas. Vamos por el capítulo 3, primer sermón. En la Biblia Reina Valera, este primer sermón se le titula El rugido del león. Y dice lo siguiente: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros. ¿Qué pastor con 2 dedos de frente puede iniciar una prédica de esta manera? Generalmente nosotros nos volvemos un tanto demagogos. ¿Qué significa demagogo? Demagogo significa que a veces nos concentramos en hablar las cosas que pensamos que a la gente quiere oír, que le gusta oír. Es por eso que hay muchos pastores que tergiversan sus enseñanzas y empiezan a hablar acerca de prosperidad, acerca de sanidad interior y cosas así que a la gente le gusta oír. Y eso consigue que te llenes de gente en la iglesia y a la hora de la hora hay gente que busca eso, hay pastores que buscan eso. Pero a Amós no le interesa la popularidad. En los primeros 3 capítulos, él había llegado a la cumbre de popularidad y él la cumbre de la popularidad le había permitido lanzar el mensaje en contra del pueblo de Dios, de Israel y de Judá, y evidentemente era un mensaje que el Señor le había puesto en calidad de carga. Cuando empieza su sermón, dice: hoy esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, contra ustedes, no contra nosotros en primera persona, contra ustedes en segunda persona. Hijos de Israel, él estaba en Israel, en el reino del norte. Contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, el Señor dice lo siguiente: a vosotros solamente conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. El Señor nuestro Dios con nosotros, hermanos, tiene una relación y tiene una relación verdaderamente hermosa. Tiene una relación de parentesco. Él es nuestro Padre. En muchas ocasiones, nosotros podemos tener la tentación de corregir un hijo ajeno. Yo he sido años profesor en colegio y en mis tiempos, estoy hablando que yo he empezado hace más de 20 años a enseñar en colegio. En mis tiempos, todavía los profesores podían castigar físicamente a los niños y no voy a defender eso. A mí, al igual que a varios de ustedes, no era raro que en el colegio una profesora o un profesor agarre tu mano y te meta 2 reglazos ahí, ¿no? No era raro. Y hay de ti que te quejes, porque si tú te quejabas en tu casa, tu mamá lo primero que te decía era: si te ha pegado el profesor, ha debido ser que has hecho algo malo. En otras palabras, tú te lo merecías. Y sobre lo que te ha pegado el profesor, el papá en la casa te volvía a pegar. Pero ¿saben qué? Hoy en día, la gente con todo el tema de derechos del menor, discriminación y esas cosas, los profesores en la escuela están cada vez más limitados de hacer esos castigos físicos. Repito, no digo que esté bien ni esté mal, pero los padres todavía no. La palabra es bien clara y dice: con vara vas a educar a tus hijos, con vara los vas a disciplinar, dice textualmente el Pentateuco. Y acá hay un detalle. ¿Quién tiene derecho de disciplinar al hijo? El padre. El Señor, nuestro Dios, nos dice, versículo 2, capítulo 3, verso 2: a vosotros he conocido de todas las familias, de todas las naciones, de todo el universo.
he tenido una relación con ustedes. Ustedes son los escogidos. Ustedes son los favoritos. Ustedes son mi pueblo, dice el Señor. Por tanto, ser su pueblo significa no solo ser los mimados. Por tanto, os voy a castigar todas vuestras maldades. El Señor no castiga por loco. El Señor castiga con razón. Y la razón viene a partir de los merecimientos de tu pecado. Le está hablando a Israel, al reino del norte. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Quién contra quién? ¿Voy a poder andar yo contigo? Dice el Señor. O sea, tú vas a decir, Señor está conmigo, como dice Romanos, ¿no? Dios conmigo, ¿quién contra mí? Dios con nosotros, Dios con vosotros, ¿quién contra vosotros? Dice Romanos. Entonces alguien dice, ¿cómo vas a decir esto si no estás de acuerdo conmigo? Y yo obviamente no estoy de acuerdo con las barbaridades que haces, dice el Señor. Aquí es una confrontación muy dura, pero muy dura. Amós es un hombre de campo. Ser un hombre de campo no quiere decir que esté con una picota sembrando papa. Este hombre no era un sembrador, no era un agricultor, era un pastor de ovejas. Como pastor de ovejas, piensen en el rey David. El rey David, cuando era niño, va a una batalla y se encuentra con Goliat y le pide permiso al rey Saúl para ir a combatir con Goliat. Y Saúl le dice al niño, sabes, niño, tú no sabes lo que es pelear contra un gigante, porque este gigante no solo es gigante, es un guerrero desde su juventud. Él es experto en armas y tú eres un muchacho. Y David le responde, yo cuidaba las ovejas de mi padre y cada vez que venía un león, yo agarraba mi onda y le lanzaba una piedra y lo hacía escapar. Cada vez que venía un oso y tomaba una oveja en su boca, yo le quitaba y le arrancaba la oveja de la boca y lo golpeaba con mi palo. Y realmente Esaú no sabía nada del campo, pero una persona que sabe de campo sabe qué es un león. Y el versículo 4 dice, ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? No es una persona que no sabe del tema. Tal vez Amós ha visto algunos leones en la vida y tal vez Amós sabe lo que significa el rugido de un león. El rugido de un león en el momento que ruge, cuando está a punto de iniciar la cacería, es casi como una trompeta para esos animales. No es una cosa que ni tú ni yo entendiéramos de lo que está hablando. Solamente una persona que ha tenido alguna relación con el león lo puede entender. ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no hubiera una presa? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Las figuras alegóricas que utiliza son figuras del territorio de Israel, son figuras del campo. Y son figuras que evidentemente Amós las manejaba muy bien. Verso 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. En otras palabras, yo sé lo que el Señor va a hacer con ustedes. Esto no es amenaza, el Señor lo va a hacer. Verso 8, si el león ruge, ¿quién no meterá? ¿Quién no temerá, perdón? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Ahora, acá realmente nos puede mostrar, y el sermón es más largo todavía, lo que significa estar en los zapatos de Israel mientras tú tienes tremenda confrontación. El Señor verdaderamente confronta con su pueblo, porque su pueblo le importa. Si su pueblo no le importará, lo destruiría completamente. La fidelidad que tiene Dios con Israel es legendaria. La fidelidad que tiene Dios con Israel es infinita. Su misericordia se renueva cada mañana y es el mismo calibre de fidelidad que el Señor y de amor que el Señor y de misericordia que el Señor tiene para con nosotros, pueblo escogido, para con nosotros.
cristianos, aquellos que hemos caído en el nuevo pacto y aquellos que hemos decidido seguir a Cristo hasta el fin. Amén. Ahora, capítulo 4, segundo sermón. Este segundo sermón habla de una figura que posiblemente nosotros no la podríamos entender si no haríamos un análisis contextual. Esta figura es la figura de las vacas de Basán. Dice lo siguiente, capítulo 4. Quisiera que me sigan en Biblia y ahí sería mucho más sencillo poder entender esto. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad, he aquí vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos y que a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Las vacas de Basán, hermanos, son mujeres esposas de los terratenientes, esposas de los reyes de ese tiempo. Son las esposas de la gente más rica. Son esas mujeres las cuales no hacen absolutamente nada. Yo no tengo nada en contra del ministerio de la mujer y eso lo hemos hablado el otro día con algunos de ustedes. Pero realmente yo no soy partidario de que una mujer, simplemente por el hecho de tener dinero y por el hecho de que tal vez su marido se dedique o al ministerio o a los negocios o a lo que sea, puede estar sentada sin tomar ningún tipo de responsabilidad de ningún tipo, de ningún tipo. Ejemplo, hay personas que son ricas, que tienen mucho dinero. Y estas personas que tienen mucho dinero, que están económicamente bien acomodadas, tienen y pueden darse el lujo de tener en su casa sirvientes. Tienen una persona que cocina, tienen una persona que plancha, que lava y otra persona que hace la limpieza. Aparte de estas tres personas, tienen tal vez otra persona encargada de cuidar a los niños. Hay personas, madres, que han vivido en una situación tan extraña que nunca han tenido la oportunidad de aprender a cambiar un pañal. Yo conozco madres que no saben cambiar pañales. Y alguien dice, ¿cómo una madre no va a saber cambiar un pañal? ¿Cómo has criado a tus hijos sin saber cambiar pañales? Y simplemente te dicen, como lo más normal, siempre hemos tenido en la casa criados, sirvientas que hacían eso. ¿Saben, hermanos? Cada vez en Bolivia hay menos cantidad de gente que se puede dar ese tipo de vida. Porque evidentemente en este tiempo contratar un sirviente o una sirvienta en tu casa es muy caro. Pero en algunos lugares sí hay. Y hay personas que realmente que lo único que hacen es salir a tomar café con sus amigas todo el día. Hay personas en su casa que están a cargo de la casa, a cargo de sus hijos, a cargo de la cocina, a cargo de absolutamente todo. A este tipo de gente, la palabra acá les llama las vacas de Basán, que solamente se están ocupando de contemplar al resto sin hacer absolutamente nada. Estas vacas de Basán, el contexto no es un contexto que quiere hablar solamente con un ataque a las mujeres ricas, a las mujeres que tienen dinero, sino es un contexto que quiere hablar a las esposas que poco a poco han dejado de lado sus deberes y sus obligaciones. Y no digo que el deber y la obligación de unas esposas sea trabajar, ni mucho menos, sino velar por la propia familia. Saben, hermanos, este mensaje tiene una parte semi-escondida. La esposa de Cristo es la iglesia. Y hay congregaciones en nuestro tiempo que se están comportando como vacas de Basán. Yo conozco congregaciones de gente bien adinerada en la zona sur, en Santa Cruz, en lugares donde realmente la congregación puede darse el lujo de contratar un servicio de limpieza. Viene el servicio de limpieza temprano y limpia toda la congregación. Y la gente y los hermanos solamente llegan a sentarse y a escuchar.
tienen tantos recursos económicos que contratan cosas tecnológicas, ¿no? Le ponen no solamente un data, le ponen una pantalla plasma, tienen videos, tienen todo completamente electrónico, red de Wi-Fi dentro de la congregación. Su congregación es extremadamente hermosa. Entre los cultos hay un servicio de refrigerio que se le da a los hermanos y realmente tú dices, qué próspera está esta congregación. Pero les comento que aquí el mensaje a las vacas de Basam dice, ustedes que oprimen a los pobres, que oprimen a los pobres y quebrantan a los menesterosos. En otras palabras, hermanos, oprimir a los pobres no significa explotarlos ni aprovecharte de ellos. Oprimir a los pobres significa que los dejes ahí y que no les des la mano. En otras palabras, que no hagas absolutamente nada por ellos. Este tipo de congregaciones, hermanos, y realmente alguien dice, ¿cómo estás juzgando esto? No, no es juzgarlos, es ver la realidad. Ese tipo de congregaciones hace que muchas personas cierren su corazón a nosotros los cristianos. Porque seremos sinceros, nosotros venimos de un mundo católico. Y un mundo católico en el cual realmente parecería que tener dinero es algo malo. Y la gente, los católicos, siempre dicen, eres cristiano, por tanto tienes dinero, por tanto eres malo. Los verdaderos católicos, los ultracatólicos, son los franciscanos, las personas que realmente dan todo a los pobres y que agarran un palo y se flagelan ellos mismos. Y para ellos eso es un buen católico. Una monja católica, de esas que realmente es encomiable lo que hacen en pro de su iglesia, que es la iglesia católica, se ponen unos zapatos de madera y andan con eso. Tienen una sola muda de vestido para toda su vida. Son esas hermanas y esos frailes que han dedicado su vida haciendo un voto de pobreza. Nosotros en Latinoamérica y en Bolivia nos han educado que la religión debería ser así. Y no voy a discutir eso. Pero ¿saben qué? Que vea el mundo en la congregación que haya prosperidad, significa para el mundo que la congregación está explotando a los pobres. Y ahí no nos ayuda mucha gente que sale en Facebook, que sale incluso en canales de televisión cristianos, donde toman un micrófono y están pidiendo dinero, están pidiendo ofrendas permanentemente. Esas son las vacas de Basam. Esas vacas de Basam que todo el capítulo 4 nos empieza el profeta Amós a relatar acerca de ellas. No estoy relatando todo el sermón como tal. Es muy interesante. Les invito a que lo estudien. Capítulo 5, el tercer sermón de Amós. Dice, llamamiento al arrepentimiento. Amós confronta a las vacas de Basam y Amós confronta al corazón de los hijos de Israel, a los hijos de Israel como tal y a la iglesia. Y los confronta, pero en el tercer sermón, en el capítulo 5, les da una puerta de salida. Y esa puerta de salida arranca así. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante, porque así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. En otras palabras, poco a poco, congregación, te vas a quedar vacía. ¿Sí? Te vas a quedar vacía. Eso dice acá. Hay muchas iglesias, hermanos, en nuestro tiempo que están muy preocupadas por la cantidad de miembros que tienen. Eso es una preocupación completamente insana. Hay personas que están preocupados permanentemente porque la gente no se vaya. Yo he estado en concilios, en congregaciones, donde cada líder tiene que dar cuentas de las personas que han puesto a su cargo. Pero lo más feo es que ni siquiera dan nombres. No es cuestión de que muéstrame la lista y quiero que me digas qué ha pasado de la A a la Z con toda la lista que tenías. No, quiero que me digas cuántos tienes. Si tu célula tenía 20,
y hoy día tienes 25, el pastor te felicita y todo el concilio te abraza y te dice que eres un éxito. Has subido 5 personas en una semana, 20% ha crecido tu célula. Excelente. Pero nadie se fija en las listas, que posiblemente de los 20 originales que tenías, se te han ido 18 y esos 25 son nuevos. Nadie se fija en eso. Hoy en día, lamentablemente, hay congregaciones que se están moviendo así, pero ¿saben qué es lo grave? Bíblicamente hablando, el Señor juzga que va a cernir y va a separar lo bueno de lo malo, la cizaña del trigo. Y poco a poco el trigo no va a salir tan aventajado, porque poco a poco vas a darte cuenta que hay ministerios que están 100% compuestos de cizaña. Y lo que les estoy diciendo es bíblico, hermanos. No es cuestión de que encuentres un porcentaje exacto. La gente que verdaderamente se va a llegar a convertir, y en Apocalipsis habla de 144,000 elegidos, estos 144,000 están representando a la promesa de Abraham que diga que sus descendientes van a ser como granos de arena a la orilla del mar. 144,000 en granos de arena no es ni siquiera un puño, hermanos. Un puño de toda la arena del mar que le ha prometido a Abraham. Eso van a ser los escogidos. O sea, un puño de hermanos te van a quedar después de haber lanzado este tercer sermón. Y el tercer sermón gira en torno al versículo 4. Y el versículo 4, esto es un versículo que se toca inclusive en muchas canciones. Dice lo siguiente: así dice Jehová a la casa de Israel. Qué hermoso es esto. Buscadme y viviréis. Y está parafraseando lo que Jesús iba a predicar como eje de su ministerio. Jesús iba a decir después: yo he venido para traerles vida, para darles vida. Y ustedes no han querido escuchar, no han querido, no les ha interesado. Este sermón se va complicando. Te dice en el versículo 14, buscar lo bueno, no busques lo malo, para que viváis. Trata de hacer las cosas bien. No es un tema de prosperidad, es un tema de vida o muerte, dice Amós. Este sermón realmente te enfoca cuál es la personalidad de este profeta. Un profeta que tiene más de 8 cargas, tiene una mega carga por su pueblo. Tiene una mega carga por hacer lo que Dios le ha dicho que haga y por decir lo que Dios le ha dicho que diga. Versículo 18, capítulo 5, 18. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis ese día de Jehová? Si será de tinieblas y no de luz. Muchas personas, yo he escuchado predicar, y eso es un tema que está de moda desde los años 80, que predican en base al libro de Joel, que llegue de una vez el día de Jehová. Señor, volvé. Hay ministerios incluso que tienen el nombre de Cristo bien y cosas así, que dicen, ya estamos listos para que vuelvas. Los adventistas originalmente se han originado así, ¿no? Se han originado con una mujer llamada Elena White, que se le ha ocurrido decir, este año, y ha puesto una fecha exacta, va a volver el Señor. Preparen todo, va a volver el Señor. Esta mañana me ha llegado en un grupo de pastores de Iglesias Unidas acerca de un grupo carismático cuyos miembros han vendido todas sus posesiones materiales porque decían que el día de hoy 10 de abril, iba a volver el Señor. Entonces ellos han dicho, ¿para qué nos vamos a quedar con nada? Lo venderemos todo. Y el Señor no llegó. ¿Saben, hermanos? ¿Para qué estás hablando? ¿Para qué estás deseando que llegue el día del Señor? Porque ese día va a ser terrible. Nosotros como cristianos a veces tenemos que actuar como Abraham. Actuar como Abraham diciéndole y rogándole al Señor que nos dé la chance de que encontremos uno más. Ese día puede ser el día en que una persona más se suba al arca de Noé.
que una persona más se salve y sea rescatado. Y Dios mediante, por fruto de nuestro ministerio. Este sermón realmente es más largo y después del capítulo 7 habla de visiones de destrucción que tiene el profeta Amós sobre Israel. Y a partir de ahí es que a Amós realmente las cosas ya no le empiezan a ir tan bien. No le empiezan a ir tan bien, ¿por qué? Porque evidentemente la iglesia, que en este momento son la tribu de sacerdotes, los levitas, empiezan a confrontarlo. Saben, hermanos, cuando tú tienes un mensaje de Dios, un mensaje que viene directo del corazón de Dios, este mensaje no te va a crear amigos. Este mensaje, que es un mensaje verdaderamente comprobado del corazón de Dios, va a mover el piso a mucha gente, va a tocar corazones, pero también va a tocar intereses. Y es bien posible que seas confrontado con gente de la misma iglesia, gente le llamaremos de la vieja escuela. Capítulo 7, versículo 10. El título en Reina Valera 7:10 dice Amós y Amasías. Entonces, verso 10 dice, el sacerdote Amasías de Bet-El envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. La palabra dice, especialmente en las cartas de Pablo y en el libro de Hechos en especial, que hay ciertas cosas que tenemos que arreglar en casa. En otras palabras, así como los militares tienen códigos de que hay cosas que se arreglan en la justicia militar, temas relativos a la disciplina dentro de la congregación tendrían que arreglarse dentro de la congregación. En este caso, el sacerdote Amasías, que tenía toda la autoridad de confrontar a Amós, no lo confronta. Lo que hace es acusarlo delante del rey Jeroboam. Lo más raro y extraño e interesante es que Amós no había hablado nada contra el rey Jeroboam. Amós había hablado contra el reino de Israel, que no es lo mismo. No había hablado nada en particular contra su rey. Podría haberlo hecho, pero no lo ha hecho. Entonces lo que estaba diciendo el sacerdote era mentira. Están acusando a un profeta por algo que no ha dicho, tergiversando la propia profecía que estaba viniendo del corazón de Dios. Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Verso 11. Así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su casa en cautiverio. No ha dicho eso. No giraba en sí ese mensaje para Amós. Amós estaba hablando de otras cosas. Estaba hablando de castigo, sí, pero no sobre el rey, sino sobre los individuos, que es diferente. Y Amasías dijo a Amós, Amasías, cuando ya tiene la cobertura del rey, yo no sé qué pastor quiere tener la cobertura de un rey antes de confrontar a un profeta. En este caso, según él, a un falso profeta. ¿Acaso lo vas a llevar primero a la policía y después lo vas a confrontar? No tiene sentido. Les comento, en nuestro país, este tipo de cosas todavía no se dan. En otros países sí. En algunos países, estoy hablando de países de primer mundo, Estados Unidos, en Europa especialmente, si tú como pastor se te ocurre hablar contra el matrimonio homosexual en el púlpito, alguien toma tu grabación o tus apuntes o lo que sea y te puede denunciar y te puedes meter en un proceso de discriminación. La gente en los púlpitos en Europa tiene mucho cuidado acerca de qué es lo que están hablando, porque realmente los abogados están a la pesca para poder hacerte cualquier tipo de demanda. Aquí, el sacerdote primero saca el apoyo político real del rey, que no tenía nada que ver con la congregación, y después con ese apoyo confronta al profeta verdadero. Vidente, le dice, vete,
huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. No profetices en Betel, porque es el santuario del rey y capital del reino. Y eso completamente, y todo esto era mentira, porque el santuario del rey y la capital del reino era Jerusalén, y Jerusalén estaba en Judá, no en Israel. Betel, donde se desarrolló el ministerio de Amós, era la capital del reino del norte, una capital completamente falsa y ficticia. Versículo 14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta. ¿Por qué me dices? Yo no soy profeta, ni siquiera soy hijo de profeta. Soy un boyero. Boyero significa pastor de ovejas, cuidador de animales. Y recojo también higos silvestres. Jehová me tomó de atrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Hermanos, profetizar no te hace un profeta. El Señor puede hablar por medio de la boca de un animal. Y eso está en el libro de Números. Cuando Balaam tiene que ser confrontado por la boca de su burrito. Y el burrito le dice: ¿no ves al ángel que está delante de nosotros que no nos deja pasar? Eso está en el libro de Números. El Señor no necesita ungir a una persona desde el vientre, ni mucho menos. Él puede usar una persona para confrontarte con su palabra y su espíritu. Él lo puede hacer, está en su potestad. Por si acaso, no le digas pastor a todo el que predique. El que predica es una persona como tú, como yo, completamente normal. No somos católicos, no necesitamos un permiso ni una sotana para subirnos al púlpito. La palabra dice: donde 2 o 3 reunidos estén, ahí estoy yo, dice el Señor. Y realmente cualquier persona que tiene una congregación es tu esposa y tus 2 hijos, por si acaso, 2 o 3 personas, puede hacer labor pastoral sin ser necesariamente un pastor. Y aquí Amós te lo pone muy bien. Yo no soy profeta, ni siquiera soy hijo de profeta, soy un pastor de ovejas y recolector de higos. Pero el Señor me ha dado un mensaje que dar y yo lo voy a dar. Ahora pues, verso 16, oye palabra de Jehová, tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo, lejos de su casa. Señor sacerdote, tú que confrontas al verdadero profeta del rey, se te va a cumplir todo lo que has dicho. Amós en ningún momento había profetizado que Israel iba a ser llevado cautivo. Al menos no lo dice textualmente. Pero como el sacerdote se le ocurrió decir eso, no hay problema. Querías que tu tierra sea cautiva, va a ser cautiva. La van a repartir en suertes y se los van a llevar cautivos lejos de esta tierra. La confrontación entre el verdadero profeta y el falso sacerdote aquí es evidente. Y les comento, es muy dura y muy dolorosa. El capítulo 8 y capítulo 9 está hablando acerca de cómo es la evolución de su mismo mensaje. Y digo evolución no en un sentido de que se haga más suave, sino en el sentido de que realmente nos dé una lógica de qué es lo que quiere el Señor con este ministerio. El capítulo 9, versículo 11 dice lo siguiente, 9:11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en el que el ara alcanzará al segador y el pisador de uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, vino, y todos los collados se derretirán, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, e edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, beberán vino de ellas, harán huertos, comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre la tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di.
ha dicho Jehová, Dios tuyo. Aquí está el profeta marcando el día en que después de esta cautividad, después de este segundo exilio, el reino de Israel va a tener la posibilidad de refundarse y volver a existir. El cumplimiento de esta profecía, hermanos, le ha tomado al reino de Israel más de 2000 años, 2400 para ser exactos. Y en el año de 1959 fue refundado políticamente hablando el Estado de Israel. Y ahí los grandes expertos dicen que esta profecía se acaba de cumplir. En el momento en que Dios de la nada puede refundar realmente una nación, de la nada. El reino de Israel como nación, como Estado, es una cosa maravillosa de poder analizar y de poder ver. Yo les invito cordialmente a poder revisar libros y revisar videos acerca de historia de Israel. Es una cosa que lo único que podemos hacer es reconocer que la mano de Dios está absolutamente sobre todo y sobre todos. Y reconocer que Dios, pase lo que pase, sigue en su trono y lo sigue controlando todo. Muy bien, hermanos, con esto estaríamos terminando nuestro estudio versículo a versículo, parte por parte del libro de Amós.